Es recurrente encontrar en los ambientes del metal una suerte de prejuicio o dogma que en gran medida pulula en el ambiente y que atraviesa, digamos, como de una forma inconsciente la psique, no solo de los metaleros más retrógrados y reaccionarios, sino incluso de aquellos que son más sensatos y que de igual manera mantienen este prejuicio de una manera más o menos inconsciente, de una manera que se lo han apropiado hasta tal punto que les sale sin darse cuenta. Como muchas ideas, uno está plagado de ideas en su vida que las tiene hasta tal punto interiorizadas que las reproduce sin ser consciente de ellas. Y este dogma, este prejuicio al que me estoy refiriendo es la idea según la cual la complejidad, hacer música compleja dentro del metal, es algo bueno en sí mismo y es superior a otras formas de expresión musical dentro del metal. Sin duda que este prejuicio existe en diversos mundos musicales, no solo en el metal. Pero yo en el metal lo encuentro particularmente presente y está muy incrustado, digamos, en la psique metalera normal. Bienvenidos a Rockeando. Hoy vamos a hablar de la complejidad, una breve reflexión que surgió a raíz de haber presentado yo esta idea en el canal Sin Delay, en una sesión que tiene de opiniones impopulares. Pues me sugirió pasarlo a video, así que prácticamente casi que lo que escribí va a ser el guión de este video. Pero lo intentaré desarrollar un poco más. También debo decir que hablé tangencialmente de este tema en un video que hice hace mucho tiempo que se llama 4 prejuicios que tienen los metaleros o algo así, pero pienso en este momento, digamos en este video, tocarlo de una manera un poco más precisa y puntual. ¿Por qué yo digo que este prejuicio, este dogma, esta idea existe dentro del ambiente del metal? ¿Qué me lleva a llegar a esa conclusión? Esto se observa o lo he observado particularmente en discusiones de bandas, cuando se discute la carrera de bandas que en un momento hicieron parte de géneros más extremos, por tanto más complejos, y que a lo largo de su carrera abandonan esas aguas en búsqueda por explorar sonidos menos pesados y menos orientados a los ambientes más extremos del metal, cuando no es que se salen del metal directamente. Y la verdad es que eso saca lo peor de los metaleros, sí, debo decir, porque yo vi los metaleros más furiosos, y cuando uno está furioso dice muchas cosas de las cuales se arrepiente, o por lo menos revela muchos de las rabias internas y de las razones de esas rabias, las he visto cuando aparecen bandas que digamos eran bandas de death metal y dejan de hacer death metal y se van a hacer otro tipo de metal no extremo. Un caso que se me viene a la mente es por ejemplo Cynic, cuando pasa del Focus al Fresh in Air, que pasa del death metal técnico al metal progresivo. Hay muchísimas expresiones así, han habido casos, muchos, los que se quieran. Un caso reciente que se me viene a la mente es Leprous, cuando siendo una banda que surgió y estableció su sonido dentro del metal alternativo, se salieron del metal directamente y hubo una respuesta muy visceral por parte de muchos amantes del metal. Y así hay ejemplos los que quieran. Pero ¿está este prejuicio justificado? ¿Está mal que una banda simplifique su sonido? ¿Pasan al simplificar su sonido de hacer música superior a hacer música inferior? ¿Qué se esconde detrás de esto? Que insisto, aparece en todo tipo de ambientes de metal. No estoy diciendo que cada uno de nosotros sostenga o haya sostenido esto, sino que de alguna manera siempre aparece esa queja. Siempre hay como una especie de sentido de culpa cada vez que una banda deja de hacer un género más complejo a pasar a ser un género más simple. He visto muchos canales, muchos blogs y casi siempre que pasa esto en una banda aparece la queja. Incluso aunque les guste el disco, aunque les guste la nueva expresión a la cual la banda pasó a desarrollar, siempre está esa idea que simplificaron el sonido. ¿Por qué? Incluso aparecen las peores ideas de estas personas en muchos casos, como les decía ahora, dada su molestia. Dicen que se afresaron, dicen que se vendieron, dicen que ya no están haciendo música compleja, por lo tanto ya no valen la pena. ¿Pero por qué? Analicemos de manera un poquito más profunda esta idea de la complejidad. Para empezar, como punto de partida, la premisa misma de partida es problemática, porque el entendimiento de lo que se cree que constituye la complejidad es ya bastante problemático de entrada, porque parece que detrás de esta idea se esconde la siguiente definición. Detrás de esta idea de complejidad se esconde la siguiente definición. Complejidad parece que equivale simplemente a despliegue técnico, a eficiencia en la ejecución instrumental. Normalmente esto va vinculado a elementos propios del metal extremo, como por ejemplo las voces guturales o elementos de este tipo. Pero pensemos, ya nada más desde el punto de vista de la definición de la que se está partiendo,
es justa. La única forma de entender la complejidad es por la vía de la ejecución instrumental. No se podría pensar la complejidad por otras vías, determinarla por otros caminos, por ejemplo, complejidad porque tiene una narrativa más desarrollada o porque, por ejemplo, incorpora más instrumentos o distintos sonidos y capas, solo por mencionar algunas posibilidades. Reducir el término complejidad a la eficiencia y a la capacidad del ejecutante es limitar la expresión artística, y pensar que esto es superior es limitar la expresión artística a un ejercicio meramente físico-técnico. Es pasar de considerar el arte como arte al arte como deporte, como si fuese una especie de competencia para ver quién es capaz de hacer música más compleja, y el que haga música más compleja se lleva la medalla, se lleva el premio. Además de esto, ¿dónde está el límite? Partiendo incluso de esta definición de complejidad, porque en términos de comparar la eficiencia instrumental a la hora de la ejecución, siempre habrá alguien que sea capaz de hacer algo más que otro. Siempre habrá una banda que sea capaz de ser más técnica que otra. Siempre habrá una banda desde este punto de vista que sea capaz de ser más compleja que otra. Siempre habrá un género desde este punto de vista que será capaz de ser más complejo que otro. Querría decir entonces, aceptando esta definición de complejidad y aceptándola como un valor supremo, que solo deberíamos escuchar lo más complejo y no lo menos complejo, que en comparación con eso más complejo ya no lo es tanto. Porque si es así, gente, pues incluso el metal tiene limitaciones. Ni la forma más compleja de metal es capaz de ponerse a la altura en términos de sofisticación melódica instrumental de otras expresiones artísticas de mundos, por ejemplo, del jazz o de la música clásica. Entonces, ¿dónde está el límite? No sé, por poner un ejemplo, puede ser no ser el mejor ejemplo de todos, pero es uno de los primeros casos que yo recuerdo en el que se mencionó, en que yo vi que se mencionaba esto, en el caso de Cynic. Si el segundo disco de Cynic no es tan bueno como el primero porque es menos complejo, eso querría decir entonces que el más complejo es superior. Pero desde este punto de vista hay otras bandas que son más complejas que Cynic, hay otros géneros que son más complejos que ese primer disco de Cynic. Entonces también se tendría que denigrar ese primer disco de Cynic en virtud de que hay otras expresiones más complejas, ¿no? Entonces la pregunta queda ahí, ¿dónde se pone el límite? ¿Dónde se establece el punto de complejidad aceptable a partir del cual toda la música es valorada y debajo del cual ninguna lo es? Sin embargo, más allá de esta disquisición sobre la definición del término complejidad, vamos ya a los puntos que a mi parecer son criticables de esta postura. Para mí, denigrar una banda o artista o expresión musical por alejarse de la complejidad así entendida falla en por lo menos 3 puntos. En primer lugar, falla al ignorar el género. ¿Qué quiero decir con esto? Si una banda o artista modifican su sonido, incluso cuando lo simplifiquen, de manera que ya no se encuentren en la liga del género o los géneros que realizaban antes, entonces el análisis de esa obra, de ese disco que estamos juzgando, que fue el que marcó el cambio del artista o de la banda, tiene que ponerse en relación con los criterios y características, no del género que tocaban antes, sino del género que tocan ahora. De tal manera que si una banda deja de hacer ultra técnica, super brutal death metal y pasa a ser rock gótico, por poner un caso así bien extremo, ya no lo podemos juzgar ese disco en relación al brutal technical death metal de antes, sino al rock gótico. Es un disco eficiente de rock gótico, es capaz de recoger las sensibilidades del género, es un disco propositivo en relación a expresiones contemporáneas del rock gótico. Es como si fuese otra banda, prácticamente. ¿Y por qué es esto? Porque no podemos juzgar un género con los criterios de otro género. No podemos decir que un disco de punk es malo porque no tiene blast beat, cuando ese no es el chiste del punk. Cada disco se juzga en función del género o los géneros que intenta desarrollar como propuesta artística. Y esos los tenemos que comparar entre sí y no compararlos con cosas externas. De lo contrario, ¿cómo determinamos si un disco es destacable o no? Simplemente porque me gusta o no me gusta. Bueno, pues si es por eso, entonces cualquier cosa puede ser buena y cualquier cosa puede ser mala, porque el gusto es caprichoso. Estas personas que se quedan juzgando a una banda o un artista por su trayectoria pasada y no por lo que hacen en ese momento, no están actualizando sus juicios a la luz de la nueva realidad. Distinto es decir que la evolución de una banda no le guste a uno. Puede no gustarle, pero la pregunta no es esa. La pregunta ¿es inferior o no es inferior? ¿Por qué? ¿Es capaz de representar bien los géneros que intenta tocar ahora o no? Tenemos muchísimos ejemplos en el metal.
Probablemente una banda como Katatonia, de quien recientemente hice un video analizando toda su discografía, juzgar su disco de metal gótico como el Discouraged Ones a la luz de los dos primeros discos de Death Doom Metal, pues es una forma de simplificar el sonido, por tanto, desde este punto de vista, denigrarlo por eso. Pero juzgando el Discouraged Ones como un disco de Gothic Metal, porque ya no es un disco de Death Doom Metal, es un disco que se sostiene muy, muy bien. Es una obra maestra de Gothic Metal. Cuando se pasaron al metal alternativo, que ya no tiene nada que ver con el Death Doom que hacían al inicio, tenemos que ahora aplicar los criterios del metal alternativo para juzgar sus discos 2000eros. Y se sostienen muy bien la mayoría de ellos. ¿Qué me gusta más una etapa que la otra? Bueno, mi gusto es caprichoso y cada uno tendrá sus preferencias. El problema es el criterio que se usa para juzgar esos discos, para juzgar las expresiones. En suma, no podemos juzgar un disco que intente expresar un género, que intente desarrollar un género con base a los criterios de otro género, así sea otro género que haya intentado hacer la misma banda antes. Estamos ante el surgimiento de una nueva propuesta artística y es en función de los criterios de esa nueva propuesta artística que debemos juzgar ese disco, para mí. El segundo punto en el que falla esta idea de complejidad, o quienes la sostienen, es que conciben la historia del arte como un progreso lineal. Suponen que la complejidad es superior a la simplicidad porque creen que la historia del arte es un progreso lineal, o la historia del arte musical, por lo menos, que tiene que progresar en términos de ir de lo más simple a lo más complejo, de tal manera que aquello que se separe de esa linealidad, de esa progresión, supone un retroceso. El black metal surgió en el mismo momento en el que apareció el gothic metal, más o menos, por ahí. El black metal es más complejo desde este punto de vista al gothic metal. ¿Eso hace al black metal superior? ¿Eso lo hace un estadio más elevado en el arte del metal? No. Que una banda se simplifique les hace creer a estas personas que se perdió lo que se ganó, tanto en relación a su propia carrera como en relación al género. Pero pensemos, ¿de verdad los géneros evolucionan así? ¿De verdad el arte musical evoluciona así? No han existido géneros que han logrado revolucionar y mover las sensibilidades del arte precisamente desligándose de ese progreso lineal que suponen estas personas defensoras a ultranza de la complejidad y buscan expresiones más modestas. ¿El punk, por mencionar alguno? Ciertamente sí, claramente sí. El arte no es la música, no se desarrolla necesariamente como un progreso lineal. El punk fue revolucionario no porque fue una forma de rock más compleja que las que ya existían, sino todo lo contrario. Fue una forma de rock que se quiso desligar del preciosismo y la sofisticación del rock de ese momento, sobre todo con expresiones como el rock progresivo, por ejemplo. El tercer punto en el que falla esta idea, o fallan aquellos que sostienen esta idea de complejidad, es creer que la complejidad es el único valor. ¿La complejidad puede ser un valor en determinados casos y para determinados géneros? Sí, claro. Ahora, ¿es el único valor que hay que tener en cuenta? ¿Es el mejor, el superior? No necesariamente. ¿Por qué el valor de la complejidad parece ser lo único que se tiene en cuenta a la hora de juzgar ciertas expresiones dentro del metal? ¿Por qué no considerar otros valores, como por mencionar algunos, la sofisticación melódica, el arreglo de voces, la narrativa, por mencionar algunos? La complejidad no puede ser el único valor que entre en juego y su relevancia en el juicio de un proyecto artístico depende del género. Recuerden el punto 1, que era el punto del género. Para ciertos géneros dentro del metal, la complejidad es un valor. No me pueden decir que un disco es de technical death metal y ser un disco simple. No tiene sentido. El chiste del technical death metal es que es técnico. En el nombre está la idea. Pero no todos los géneros se pueden juzgar bajo el principio de la técnica. En el gothic metal importará más la atmósfera. En el gent importará más la propuesta rítmica. Y así en cada uno de los géneros. Cada género se juzga bajo sus propios criterios. Y si una banda hace un género más extremo o más complejo y se pasa a hacer otro género menos extremo, menos complejo, pues habrá que juzgarlo con los nuevos criterios de este género. Que una banda se simplifique, que una banda deje de hacer música compleja, es un hecho absolutamente neutral. Puede salir bien, no estoy diciendo que todas las bandas lo tengan que hacer. Una banda como Dying Fetus nunca dejó de ser compleja y tiene una discografía excelente. Nile, excelente. Suffocation, excelente. Pero no todas las bandas tienen que tener este camino. Se pueden salir de los géneros en los que surgen, hacer géneros más simples desde este punto de vista, salirles muy bien, como también les puede salir muy mal. Hay casos de bandas que chafiaron,
Mastodon, por ejemplo, es un caso de que hacía música muy compleja, pasó a ser un metal progresivo, digamos, con los elementos sludge que más o menos siempre están en juego más simple. A veces le salió bien, como el Once More Round the Sun, no le salió tan bien en el último, creo. Pero es un hecho absolutamente neutral, puede salir bien como puede salir mal. El problema es creer que porque se salgan, entonces necesariamente están haciendo música inferior, que porque se simplifiquen, entonces necesariamente se está perdiendo el chiste de la banda. Podrá no gustarle a uno, pero ese no es el criterio sobre el cual se debería juzgar. Al menos no para hacer una reseña formal en YouTube o por medio escrito. Es que bueno, eso es lo que tenía por decir en torno a esta idea, que siempre la veo pulular en muchos ambientes dentro del metal, también en otros mundos musicales, pero en el metal yo veo que esto es más recalcitrante. Así que bueno, díganme qué opinan de esta idea, cuál es su postura al respecto y nada, denle like si les gustó, denle dislike si no están de acuerdo con lo que dije, también se vale. Comenten, eso sí, y nos vemos la próxima. Hasta luego.